¿Cómo están, estimados estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días o muy buenas tardes a todos los que me están sintonizando por las redes. La unidad número 4 consiste justamente en las relaciones bivariadas y justamente el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson como el coeficiente alfa de Cronbach, que son muy importantes para el trabajo de la investigación. Es muy importante en este contenido mencionar que la confiabilidad de los instrumentos son muy importantes para la investigación, ya que a través de estos vamos a poder obtener datos que justamente sean en realidad verídicas y reales, que tienen que ser justamente reales para la investigación que ustedes vayan emprendiendo. Es muy importante también mencionar que el coeficiente alfa de Cronbach tiene una manera metodológica, psicométrica en el cálculo correspondiente, y que a través de la medición del determinado instrumento denota justamente la precisión, la estabilidad, la homogeneidad y por sobre todo la consistencia interna del constructo mismo del instrumento. Es así que la medida de confiabilidad se debe de aplicar una prueba piloto para una determinada investigación en un rango de 14 a 30 personas, es decir, a sujetos dentro de una determinada población con las mismas características tal como lo menciona Corral. Mencionamos justamente que el coeficiente alfa de Cronbach es justamente una matriz que constituye los ítems o preguntas o reactivos con relación a la cantidad de sujetos que contemplan justamente los puntajes correspondientes o bien los valores de escala de medición. Es muy importante mencionar también que existen algunas escalas, como por ejemplo rangos, vale decir, de 0,01 a 0,09, por ejemplo, tiene un coeficiente alfa de Cronbach despreciable, vale decir que es muy baja en realidad. Y si es de 0,10 a 0,29, el coeficiente es baja. De 0,30 a 0,49 en este rango significa que el valor de coeficiente es moderada o sustancial, de 0,5 a 0,69, o un coeficiente muy fuerte de 0,70 a 1, tal como lo definen de Sierra Bravo. Otro tipo de rango también los mencionan, por ejemplo, Pampelli y Martins, según tomado por Ruiz Bolívar. Es muy baja el coeficiente cuando está en el rango de 0,01 a 0,20, es baja en realidad de 0,21 a 0,40, moderada de 0,41 a 0,60, alta de 0,61 a 0,80, muy alta de 0,81 a 1. Bien, estos son algunos rangos, ¿no es cierto? Algunos rangos que algunos autores van mencionando. Esta es la fórmula correspondiente del alfa de Cronbach, que justamente hace en la trayectoria misma de la historia. El trabajo con escalas Likert es muy importante, o las escalas que tienen justamente un valor numérico, donde n determina justamente la cantidad de ítems, en este caso la cantidad de preguntas, y tenemos aquí justamente la doble sumatoria con relación a la desviación estándar correspondiente en relación a los datos que se vayan obteniendo con relación a la desviación típica estándar total, vale decir la varianza total en correspondencia. Entonces se tienen algunas fórmulas provisionales en los que se denotan, y obviamente mayormente se van utilizando también dentro de la teoría de la clásica de los tests, vale decir test de medición, los que en realidad se van midiendo, ¿no es cierto? Aquellos test que son altamente confiables y que tienen que pasar por esta confiabilidad alfa de Cronbach. Que también obviamente dentro del área de psicopedagogía o psicología también es necesario justamente aplicar esta estrategia muy importante del cálculo del alfa de Cronbach. Por el otro lado, mencionamos que la interpretación del coeficiente se denota justamente con relación a los rangos que se hayan obtenido, y a partir de eso ver la consistencia interna entre los ítems, de los cuales justamente van una variabilidad, en este caso con relación a la varianza y a las desviaciones típicas que se vayan encontrando. Tomamos en cuenta también las escalas Likert, que son muy importantes dentro de los instrumentos, como por ejemplo los instrumentos cuantitativos, al ser un cuestionario con preguntas cerradas, al ser justamente una encuesta con preguntas de selección múltiple, pero que sean cerradas en realidad, no preguntas abiertas, ¿sí? Porque las preguntas abiertas no se pueden realizar justamente este tipo de medición. A partir de esto utilizamos los ítems de escalas Likert, que es bien importante, por ejemplo, un tipo de nivel de acuerdo con respecto a la información, a la afirmación que se tome en cuenta, la frecuencia que se va a realizar la actividad, la importancia que atribuye como un determinado factor y la valoración de
lo que se quiere obtener con relación a las preguntas. No olvidemos que un ítem es un reactivo, para decir una pregunta. ¿Cómo tratar estos resultados? Bueno, a partir de la prueba piloto, por ejemplo, que esté en un rango de 14, por lo menos mínimamente a 14 en un rango de 30, se puede realizar justamente la aplicación de la prueba piloto del instrumento correspondiente para poder obtener la validación, en este caso vale decir la confiabilidad. No olvidemos dos conceptos muy importantes: confiabilidad con relación al alfa de Cronbach y la validación con relación a un grupo determinado dentro de una población, pero que justamente no sea la muestra en sí correspondiente a la que se va a aplicar, ¿no? Vale decir, se aplica a otros sujetos que están dentro de la población, pero que tienen las mismas características. No olvidemos que la validación se toma en cuenta validación de constructo, por ejemplo, en base a aquellos especialistas que realizan justamente el estudio si el instrumento está de manera correctamente formulado, las preguntas, los ítems y entre otros. Algunas formas que se muestran aquí, por ejemplo, algunos tipos de escalas. Esta es una escala Likert del 1 al 5, por ejemplo, muy de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Es una escala Likert, ¿no? Entonces, bien importante tomar en cuenta algunas puntuaciones bien justificadas en relación. Y así como se puede observar, aquí tenemos las preguntas, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos 8 preguntas con escalas Likert de opciones de 5, del 1 al 5, que se puede utilizar dentro de una encuesta o un cuestionario. Y puede ser obviamente en algunas preguntas o ítems que las escalas en este caso pueden cambiar, ¿no? Puede ser muy bueno, regular, malo, necesita apoyo, como por ejemplo, ¿no? O tal vez alguna de ellas puedan tener las opciones dicotómicas o dicotómicas, sí, no, falso, verdadero, o puede ser sí, no, o no responde. Entonces, bien importante este conjunto de formulación dentro del instrumento, y que obviamente cada una de las puntuaciones se van realizando la sumatoria correspondiente. Es bien importante mencionar también que esas puntuaciones pueden ser dentro de cierto tipo de rangos en los cuales se pueden observar en este instrumento. Bien, hablamos del cuestionario. El cuestionario es aquel conjunto de preguntas, ¿no?, que se quiere obtener una información con un objetivo concreto. Dentro de la investigación ustedes han visto justamente la elaboración de un determinado instrumento y obviamente se van formulando a partir de preguntas, como pueden ser abiertas y cerradas, ¿no? Abiertas aquellas que pueden ser de desarrollo, como por ejemplo cómo, por qué, ¿no es cierto?, a las respuestas, en este caso, que deben ser de más amplia gama. Por otro lado, las preguntas cerradas son solamente aquellas de selección y justamente definimos los tipos de preguntas: abiertas, cerradas o mixtas. Puede existir también desde un enfoque de investigación mixta, un instrumento mixto, ¿no?, que contemple justamente preguntas cerradas como preguntas abiertas, o en sí solamente preguntas cerradas, un cuestionario o una guía de encuesta. Preguntas abiertas como por ejemplo para una entrevista semiestructurada o la batería. Y estas obviamente se van subdividiendo desde una elección única, por ejemplo pueden ser dicotómicas, politómicas, de elección múltiple, utilizando un ranking o una escala, que puede ser una escala numérica, una escala nominal o escala Likert. Entonces, bien importante este constructo del tipo de preguntas que se quiere realizar, ¿no? Hay diferencias entre preguntas abiertas y cerradas, y ahí están algunas características importantes. Y es bien importante mencionar la estructura de un cuestionario. No olvidemos que la actividad de la unidad número 4 consiste, y ya lo hemos mencionado, construir un determinado instrumento en relación a un tema de investigación. Un tema de investigación que contempla una formulación, un objetivo general, la hipótesis, y a partir de la hipótesis la matriz de operacionalización, que justamente de esta matriz surge los instrumentos de investigación que queremos ir realizando para una aplicación a posterior. Es bien importante mencionar que contempla la estructura de un cuestionario, como por ejemplo una portada, ¿no es cierto?, que debe incluir justamente el nombre del cuestionario, el logotipo de la institución, algunas instrucciones, el propósito del estudio, algunas motivaciones para el sujeto, ¿no es cierto? Pueden ser luego desde ahí las preguntas que se van a formular, si van a ser cerradas, netamente cerradas, o van a ser abiertas. Si van a ser abiertas, en realidad ya se convierte en una guía de entrevista semiestructurada, o bien conocida también como batería de preguntas.
Y al finalizar tenemos el tipo de agradecimiento, que es muy importante tomarlo en cuenta como estructura. No olvidemos que dentro de la investigación tomamos en cuenta las que mayormente y usualmente se utilizan son las entrevistas como una técnica, la técnica de la encuesta y la técnica de la observación. Dentro de la entrevista, por ejemplo, tenemos instrumentos como ser la guía de entrevista semiestructurada o batería de preguntas, ¿sí? Que podemos ir trabajando justamente entrevistas individuales, entrevistas colectivas o grupales, o trabajando con grupos focales, trabajando justamente desde una entrevista tal vez no estructurada o estructurada en realidad, ¿sí? Utilizando algunas herramientas como por ejemplo la radio reportera o celular, en el que se puede hacer la grabación correspondiente de la entrevista. Por otro lado, mencionamos las encuestas, los cuestionarios, también como los instrumentos, en este caso, dentro de esta técnica que es usualmente utilizado dentro de la investigación. A partir de esto se va formulando por lo menos mínimamente 15 ítems, 15 reactivos, 15 preguntas para la investigación correspondiente y el sustento correspondiente a lo que se quiere obtener como dato informativo con relación a un objeto de estudio que se va a realizar. No olvidemos también que obtenemos la técnica de observación utilizando justamente tal vez un cuaderno de campo o cuaderno de apuntes, una lista de chequeo, podemos utilizar una lista de cotejo, podemos utilizar la misma cámara o desde nuestro celular, podemos utilizar por ejemplo mediante una observación participante alguna de estas herramientas. Puede ser una observación no participante, puede ser una observación directa, no directa, puede ser una observación estructurada o no estructurada, una observación sistemática o asistemática y entre otros que han podido observar dentro, que han podido justamente indagar, investigar dentro de lo que es la investigación científica. Muy bien, entonces luego se viene lo que es el cálculo del alfa de Cronbach. Esto lo vamos a dejar para lo que es justamente la evaluación final que consiste justamente en 20 puntos y esta es la parte más importante. Hasta ahí lo que se tiene que hacer es lo siguiente, y bien importante mencionar que debes de construir un instrumento, vale decir, para la actividad de la unidad número 4 se tiene que realizar un instrumento de investigación, como por ejemplo se debe formular un tema de investigación, supóngase estrategias lúdicas de la estadística y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle. Tengo un tema de investigación, muy bien, a partir de esto voy a obviamente formular y tenemos una pregunta principal: ¿cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle, La Paz, durante la gestión 2020, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tengo la formulación en relación al tema de investigación y como objetivo general será demostrar que las estrategias lúdicas, y estamos hablando del tema, que estas estrategias lúdicas de la estadística incluyen el rendimiento académico, vale decir, influyen en su rendimiento de los estudiantes del segundo año de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle durante la gestión 2020, ¿no? Entonces, aquí ya tengo formulado el tema, tengo formulado la pregunta central, ¿no? Que es la formulación del problema, tengo el objetivo general simplemente y tenemos la hipótesis. La hipótesis justamente aquella proposición tentativa anticipada que debe de responder justamente a la formulación. ¿Cómo mejorar el rendimiento? Bueno, las estrategias lúdicas de estadística mejoran de manera significativa y directa en el rendimiento académico, ¿no? Claramente menciona cómo mejora el rendimiento, mejora de manera significativa y directa, vale decir, tenemos la formulación de la pregunta y tenemos la respuesta a nuestra pregunta de investigación. A partir de la hipótesis ya también podemos ir, y del tema obviamente de investigación tenemos ahí definido la población, la cantidad, ¿no es cierto? Si es mayor en ese caso a 30, por ejemplo, es necesario determinar la muestra, y si fuese menor a 30 no es necesario determinar la muestra, como hemos visto en la unidad número 1, ¿no? De tamaños de población, tamaños de muestra. Bien, en este caso, miren, tenemos 497, si se requiere cálculo, ustedes utilizan un software, por ejemplo, ahí se tiene n igual a 217 estudiantes. Y tenemos ahí justamente a partir de este tema de investigación, a partir de la hipótesis, no olvidarse, identificamos las variables de investigación.
Tenemos una primera variable y está pintado de color verde, estrategias lúdicas de la estadística, y una segunda variable es rendimiento académico. Muy bien, entonces lo que voy a hacer a partir de las variables, voy a realizar la matriz de operacionalización, que es esta justamente, que contempla la variable identificada, las dimensiones, los indicadores, ítems o reactivos formulados en este caso como preguntas, o bien pueden ser en este caso indicadores de observación, los medidores, las escalas correspondientes a estos ítems, y las técnicas e instrumentos que se van a utilizar. Como por ejemplo tenemos la primera variable, estrategias lúdicas de la estadística. Primer punto, ¿de dónde obtenemos estas dimensiones? A partir de la definición conceptual que hayamos indagado, y a partir de esa identificamos dimensiones muy importantes. Y tenemos justamente ahí definido, ¿no?, algunos ítems, ¿no? Usted conoce los juegos lúdicos estadísticos, como por ejemplo es una pregunta, ¿no? ¿De dónde sale este ítem? A partir de los indicadores, ¿no? Por ejemplo, identificación de contenido lúdico de estadística en realidad, ¿no? Entonces, a partir del indicador podemos formular una pregunta o dos o tres, dependiendo del investigador. Es muy importante esta parte, mencionar que las dimensiones surgen a partir de la definición conceptual de la variable, y a partir de esta, de la definición también, no olviden, de la definición operacional con relación al uso de técnicas e instrumentos, por sobre todo, que son muy importantes. Aquí tenemos algunos medidores, por ejemplo los medidores de presencia, puede ser de forma, de presencia, va a una escala de respuesta, sí, no, a veces, miren, es una escala tricotómica, puede ser de forma adecuada o no adecuada. En forma también podemos tomar en cuenta muy bueno, bueno, regular, malo, ¿no?, una escala. Y tenemos desde esa perspectiva, ¿no?, cada uno de los indicadores contemplan justamente cierto tipo de formulación de ítems, para decir preguntas de investigación. Es bien importante identificar dimensiones. No olvidemos que las dimensiones contemplan un conjunto de indicadores, como por ejemplo contenidos curriculares, identificación de contenido, organización de contenido, desarrollo de contenido. Ejemplo de dimensión: actividades lúdicas, presentación de actividad, organización de la actividad lúdica, ejecución, valoración de la actividad, ¿no? Y metodología: participación activa, ¿no?, la aplicación de juegos, socialización colectiva, y entre otros. Entonces, esto ya depende mucho cómo vayan formulando sus indicadores a través de las dimensiones que ya están identificadas, y a partir de los indicadores formular algunos reactivos que también les van a servir para su instrumento correspondiente. Y este instrumento, como por ejemplo se menciona aquí, dentro de la definición operacional, se debe obviamente tomar en cuenta la aplicación, en este caso, de una observación, por ejemplo, directa como técnica, y una observación documental, instrumento, lista de chequeo, ficha de observación, ¿no?, en esta parte que es muy importante con relación a la primera dimensión. Sí, de la misma forma se va a utilizar en la segunda dimensión, por ejemplo aquí la encuesta, observación directa, instrumento, CERAMS, guía de encuesta, y una lista de chequeo. Y así sucesivamente van formulando instrumentos y técnicas que son muy importantes. Por lo general, dentro de la investigación se van definiendo 3 técnicas y 3 instrumentos correspondientes, ¿no? 3 técnicas, 3 instrumentos que se van a, en este caso, aplicar a posterior. Muy bien, una vez formulado en este caso la matriz, miren, este es para la primera variable, ¿no?, X. Para la segunda variable, de la misma forma, ¿no?, tenemos rendimiento académico, puede ser cuantitativo o cualitativo, que son las dimensiones, y en relación a esto podemos ir definiendo algunos indicadores desde la parte conceptual, procedimental y actitudinal, ¿sí? Y a partir de estos indicadores podemos ir formulando, miren, por ejemplo, en este indicador conceptual saber, queremos saber, por ejemplo, como ítem, qué es estadística, por ejemplo, cuáles son los tipos de estadística, es una variable, tipos de variable, y entre otros. Hay un nivel de puntuación del 1 al 100, ¿no? ¿Qué técnica se va a utilizar? Técnica de test de medición, ¿vale? Instrumento va a ser un test, un pretest y un post-test, por ejemplo, ¿no? El antes y el después, por lo tanto se va a aplicar cierto tipo de estrategias. Como se está hablando estrategias lúdicas de estadística, entonces se tiene que implementar. Entonces antes se hace un diagnóstico, se implementa, luego se evalúa a posterior. A eso se refiere esto, ¿no? Pretest y el post-test. Bien, entonces de esta forma vamos definiendo las escalas, los medidores y las escalas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, la parte de actitudinal del ser, no necesariamente van a ser puntuaciones, ¿no? Es como es una parte cualitativa. Obviamente la parte procedimental y conceptual podemos medirlo, ¿no es cierto?, de manera cuantitativa, pero la parte de
del ser, la parte actitudinal, no necesariamente podemos puntuarlo, ¿no? Es más cualitativo en realidad, ¿no? Entonces, bien importante para esta parte la matriz de operacionalización. Bien, entonces una vez contemplado esta matriz, ¿no? Una vez que ya tienes tu tema, formulación, objetivo, hipótesis, población y muestra, y de manera concreta la matriz de operacionalización, vamos a definir, construir el instrumento. No olviden que la actividad de la unidad número 4, recalco nuevamente, es construir un instrumento. Por ejemplo, aquí yo tengo ya el test de medición del instrumento, de la matriz, ¿no? Ahí anotamos como es un test, va a decir una prueba objetiva dirigida a los estudiantes de segundo año. Pedimos obviamente nombre, paralelo, asignatura, fecha de entrega, carrera. Se tiene un instructivo, lea cuidadosamente las preguntas, hacer responder respecto a la estadística y sus generalidades, luego juntar sus respuestas, desarrollar como bolígrafo. A su vez el instructivo correspondiente, ¿no? De una prueba objetiva. Y esta prueba, miren, como pueden observar, tiene ítems de preguntas del 1 al 10. Tengo 10 en este caso, ¿no? Son 10 preguntas con relación a qué. Por ejemplo, lo que es la parte del estudio de la estadística. Claramente dice estadística y sus generalidades. Entonces, esta es una evaluación en realidad, ¿no? Entonces, ¿vale cuánto? Cada ítem o pregunta vale 10, 10, 10, 10. Suma total 100 en realidad, ¿no? Entonces, este instrumento, este test de medición, podría conjebrizarlo, en este caso, que va a ser más adelante, y ese va a ser para la evaluación final, ¿sí? Pueden formular un test de medición de esta forma y no olviden, por ejemplo, las preguntas: ¿qué es estadística? ¿Cuáles son los tipos de estadística? ¿De dónde surgen estas preguntas? No olvidemos que a partir de la matriz podemos ir formulando. Estamos hablando con relación a rendimiento académico, parte conceptual. Ahí está la primera pregunta: ¿qué es estadística? Muy bien, ahí está. ¿Cuáles son los tipos de estadística? Muy bien, ahí está, ¿no? ¿Qué es una variable? Miren, como ustedes pueden observar, todos estos ítems voy extrayendo, ¿no es cierto? Los que realmente voy a requerir para mi test de medición o prueba, ¿no? Entonces voy ahí extrayendo todos los ítems que voy a requerir para mi prueba objetiva. No olvidemos, este test se va a utilizar un antes y un después, el mismo test, no olvidarse que es la parte muy importante. Bueno, por otro lado también hay algunos ítems, por ejemplo en esta parte, ítems que no van a estar en el test, pero pueden estar tal vez en la encuesta. Miren, aquí dice, claramente puede ser una parte de la encuesta, una observación directa. Eso ya depende mucho cómo vayan ustedes formulando, ¿no? Estas de aquí, por ejemplo, estos ítems, algunos sí van a ser parte del instrumento tal vez de la encuesta, otros van a ser de la lista de chequeo o de la ficha de observación como indicador de observación, probablemente algunos dentro de la guía de encuesta, ¿no? O la lista de chequeo también van a ser seleccionados. Eso ya depende de la selección tal como los acabo de mostrar. Por otro lado, también se tiene la encuesta dirigida a los docentes, por ejemplo aquí dice de estadística. Debe contemplar una primera parte, no olvidarse de un cuestionario, ¿no? Las partes, el saludo correspondiente, el objetivo, que es lo que se quiere realizar, recopilar aspectos, no sé, teóricos, conceptuales con relación a la temática, parece el objeto de estudio, se tiene un instructivo correspondiente, y miren, ahí voy formulando del 1, miren, hasta el 11, tengo 11 preguntitas, ¿no? Se puede definir concepto de actividad lúdico estadístico, ahí por ejemplo menciona, ¿no? Voy extrayendo, miren, aquí tengo la encuesta, dice claramente, ¿no? ¿Se puede definir el concepto de actividad lúdico estadístico? Sí, no, a veces, ¿no? Me responderán de esa forma, ¿no? A los docentes de estadística. Planifica las actividades lúdico estadísticas en aula, sí, no, a veces. Miren, hay una escala tricotómica, ¿no? Ese sí, no, a veces, miren, ahí está, esas son las escalas, ¿no? Ahí planifica actividades lúdico estadísticas en aula, organiza, ¿no? Organiza actividades, la tercera, ¿no? Delega tareas y acciones, ¿no? Miren, estos ítems me van a servir justamente para mi encuesta correspondiente, ¿no? Y a partir de eso puedo ir complementando. Miren, aquí debajo también dice encuesta, ¿no? Y puedo ir utilizando estas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, cada de estas preguntas o ítems van a tener una escala diferente. No va a ser sí, no, a veces, sino va a ser muy bueno, bueno, regular, malo, ¿no? ¿Cómo es la participación del estudiante en aula? Muy bueno, bueno, regular, malo. ¿De qué forma aplica los juegos lúdicos del estudiante? ¿No? ¿Cómo es la socialización colectiva del aula? Y entre otros, ¿no? Entonces voy formulando, miren aquí está su escala, ¿no? Voy formulando preguntas, los que realmente son muy importantes para mi encuesta, los que son realmente significativos voy extrayendo, ¿no? Tal vez muchos de los ítems no van a ser parte también, ¿no? De algún determinado instrumento.
o bien algunos indicadores. Por lo tanto, esos van a ir también. No olvidarse que a partir de las dimensiones de indicadores vamos a guiar también nuestro marco, en este caso el sustento teórico de la investigación, que es una parte muy importante. Y a partir de eso, si es que no los estamos tomando en cuenta dentro de algún determinado instrumento, entonces dentro del marco de sustento teórico, que es muy importante. Bueno, y de esta forma ya tenemos, miren las escalas, y esta es la parte muy importante que necesito saber. Por ejemplo, al sí le estoy tomando un valor de 2, al no 0 y a veces 1. Esto puede variar, ojo, ¿no? Yo puedo tomar, eso ya depende mucho del investigador. Muy bueno una escala de 3, bueno 2, regular 1, malo 0, ¿no? Entonces eso por lógica también pueden ir definiendo, ¿no? No muy bueno no puede ser 0, ¿no es cierto? Muy malo en este caso obviamente 0, ¿no? Regular 1, bueno 2, muy bueno 3. Sí, esa es una parte positiva, ¿no? Entonces tiene un alto valor, se podría decir, ¿no? A veces un valor 1 y no puede ser un valor de 0. Pueden alternar o pueden cambiar, eso no hay ningún problema, ¿no? La cuestión es que se tiene que definir esta escala de valores en su instrumento. ¿Para qué? Para poder medir a partir de esto su alfa de Cronbach. Muy bien, entonces en esto consiste la unidad número 4, la actividad de la unidad número 4, construir un instrumento de investigación, ¿no? Definiendo obviamente a partir de la matriz. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber? Ustedes han visto en investigación, tienen su tema, me imagino, tienen una pregunta principal, su objetivo general, simplemente la hipótesis y obviamente población y muestra de manera bien concreta, no es ser muy largo, y esta es la que más me interesa, ¿no? La matriz de operacionalización de variables. Porque a partir de esto, como ustedes han podido observar, he podido extraer algunos ítems, preguntas dentro de un test, puede ser también dentro de un cuestionario o guía de encuesta, ¿no? Que tienen que contemplar también las partes esenciales. Aquí, por ejemplo, hay que completar, ¿no? Por eso con puntos suspensivos. Entonces, en eso consiste la actividad número 4. Recalco nuevamente, a partir de su tema de investigación, tienen que realizar construir su instrumento. Es la parte. Y para la evaluación final, ¿qué va a ser la evaluación final? Va a ser que este test, o tal vez una encuesta, o el cuestionario, ¿no es cierto? Con preguntas o escalas, se tiene que medir su confiabilidad, alfa de Cronbach, que eso en el siguiente video lo voy a ir mostrando. Bueno, que tengan muy buenos días, espero que les sirva esto para poder emprender ya dentro de su trabajo de la actividad número 4. Bueno, nos vemos hasta la siguiente. Cualquier consulta voy a estar al pendiente.